¿Qué tal, gente de YouTube? Les saluda Homer Luis, el investigador. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es nuevo y no solo pasa en Colombia, pasa en muchas partes del mundo, pero ya en la mayoría de países en el mundo, más que todo en Europa, esa violencia se sanciona con medidas drásticas, no a los estadios, sino como tal a las personas, a los que propician esa violencia. Y me refiero a la más reciente violencia que ha pasado últimamente, que se viene presentando en el fútbol colombiano, en los estadios de Colombia. Pasó en Santa Marta, pasó en Bucaramanga, pasó en Tuluá, pasó en Manizales, pasó en Medellín. Sí, la violencia pasó en Ibagué cuando el hincha se metió a la cancha y agredió a un jugador de Millonarios. Entonces, yo creo que entre el año pasado, 2022, y 2023 se ha intensificado más esa violencia que en los últimos 10 años. No sé qué espera la DIMAYOR, que es el ente que rige el fútbol colombiano, o qué espera el gobierno colombiano, no para sancionar estadios, no, ni colocar que 3 fechas sin público o 5 fechas, no. Sanciones drásticas a todos esos que se llaman, entre comillas, hinchas, y se escudan en una camiseta de fútbol para generar violencia, para asesinar personas que tienen otra camiseta, para destruir estadios alrededor, y se escudan en que son hinchas. No, eso no son hinchas, esos son delincuentes, son vándalos, esos son ampones, ladrones de todo, viciosos, marihuaneros, de todo. No son hinchas, sino delincuentes. Esa es la palabra que hay que usar, delincuentes. Entonces, en el pasado Mundial de Sub-20 que se jugó en Colombia en el año 2011, se quitaron todas las vallas de los estadios, así como en Europa se juega ya sin vallas en los estadios. Entonces, el brillante presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, la solución, entre comillas, que dice es volver las vallas a los estadios. Hay que colocar nuevamente las vallas a los estadios. No, esa no es la solución. O sea, lo que se hizo desde 2011 hacia acá, que ya pasaron de 11, 12 años, nuevamente retroceder hacia otra vez. O sea, colocar vallas en los estadios, mallas, como si estuvieran en una jaula, viendo que animales, no. Como lo dije, menos sanciones a los estadios y más sanciones a las personas. Entonces, en esto que se viene presentando de la reciente violencia en los estadios de fútbol colombiano, casos más recientes, lo que pasó en Medellín y lo que pasó en la ciudad de Manizales, la barra Holocausto Norte del Once Caldas y esta barra Los del Sur, la barra de Nacional, que el presidente de Nacional, varios periodistas, varios medios,
Él salió a dar esas declaraciones, lo dijo, de que el año pasado, en el 2022, alrededor de 1.200 millones de pesos, unos 255.000, 260.000 dólares en plata de dólar, le dieron a esta barra los del sur, supuestamente para organizar logística. Eso se iba en refrigerio, en viajes que hacían, en los tifos que hacen las hinchadas cuando salen los equipos. 15.000 boletas al año, alrededor de 500 boletas por partido. Entonces el presidente de Atlético Nacional dijo que no iba a seguir subsidiando, por decir así, o en otras palabras, alcahueteando a la barra de los del sur en todo eso que estaba exigiéndole y lo que venía gastando Nacional con esta barra. Entonces, estas barras en el fútbol colombiano, caso de lo que sucedió con Atlético Nacional, me recuerda a la guerrilla, a los paramilitares, actúan así, una banda de extorsionistas, así como la guerrilla, los paramilitares extorsionan en muchas ciudades de Colombia, en muchos municipios, a la persona que trabaja honradamente, la persona que tiene su negocio y le cobran una vacuna. O sea, son unos parásitos, una sanguijuela, que viven de lo que produce el otro. Entonces así me hace acordar esta barra, por lo que dijo este señor, el presidente de Atlético Nacional, de esta barra Los del Sur. Entonces esas barras son unos extorsionistas, una banda de guerrilla, de paramilitares. Este es mi punto de vista. Entonces, lo que es la DIMAYOR, lo que es el gobierno nacional, deben amarrarse los pantalones y no con sanciones de 3 fechas, 4 fechas a los estadios, no. Sanciones a las personas y a todos esos que integran esas barras, mal llamadas barras bravas de fútbol, y que hacen llamar hinchas y que no son más que una partida de delincuentes. Entonces, como acá en Colombia, los colombianos no copian lo bueno que sucede en otros países, sino es lo malo que pasa en otros países, es lo que se copia. Entonces, así como en los 90 se fue popularizando todo ese barrismo, esa barra brava en Argentina, allá en el sur, Argentina, Uruguay, el sur del continente, y se extendió por toda América, Suramérica, y Colombia no es la excepción. Entonces acá copian lo malo de esas barras, ese barrismo de barra brava que pasó allá en la Argentina, y entonces acá todo eso delincuentes que se escudan en una camiseta y que se hacen llamar hinchas y no lo son, vienen haciendo todos esos desmanes, todo eso que viene sucediendo en los estadios de fútbol. Entonces, así como copiamos todo lo malo, todo lo que se trae lo malo de otras partes, yo creo que la DIMAYOR y el gobierno nacional copien lo que pasó en Inglaterra, cómo se erradicaron los hooligans, cómo el gobierno se amarró los pantalones con todo esa barra de los hooligans que provocaban desmanes, que provocaban violencia en los estadios. Hay un caso particular que fue como el primer punto de partida, ¿sí?, que sucedió en el estadio de Heysel en Bruselas, en Bélgica, el 25 de mayo del año 1985, cuando Liverpool y la Juventus jugaban un partido de la final de la Copa Europa, y alrededor de 39 muertos. Los enfrentamientos entre las barras de Liverpool y las barras de la Juventus provocaron 39 muertos, esa tragedia que sucedió en la capital de Bélgica, Bruselas, en esa final de la Copa UEFA. Entonces, la UEFA, que es el ente que dirige el fútbol europeo, así como lo es la Conmebol acá en Sudamérica, sancionó a la liga inglesa, sancionó al Liverpool con sanciones, pero igual los hooligans siguieron haciendo de la suya. Entonces, cuando esta señora, que era la primera ministra británica en esa época, Margaret Thatcher, que le llaman la Dama de Hierro, cuando en 1989, en un partido entre Nottingham Forest y el Liverpool, una semifinal de la FA Cup, 96 muertos en el estadio de Sheffield. No dicen que no fue por la violencia, pero sí ocasionó que el estadio no estaba
presto para albergar esa semifinal y toda esa cantidad de aficionados que llegó a ese partido entre Nottingham Forest y el Liverpool. Entonces, cuando sucedió esa otra tragedia, el gobierno británico, en cabeza de esta señora Margaret Thatcher, se amarraron los pantalones en términos acá de colombianos. Entonces pusieron en cintura a los hooligans, a todos esos barras bravas del fútbol inglés que iban a asesinar gente, a hacer desorden, a generar violencia en todos los estadios de Inglaterra y otros estadios de Europa cuando viajaban a ver partidos, llámese de Liga Campeones o llámese de Copa de Europa. Entonces, primero, los líderes de las barras bravas, de esas barras bravas de los hooligans, los encarcelaron. 50 barristas de esas barras bravas de los hooligans fueron encarcelados. Los líderes principales fueron vetados, óigase bien, de por vida de no ingresar a los estadios. Acá el hincha del Tolima que se metió en el partido y agredió al jugador de Millonario, yo creo que ya es influencer, porque acá en Colombia todas las basuras, digámoslo así, todo lo malo lo vuelven famoso, como tantos personajes que hay aquí que hacen estupideces y los vuelven famosos. Entonces así pasó con este señor en Ibagué. Pero en Inglaterra no. Inglaterra, como lo dije, encarcelaron a todos esos barristas de los hooligans, vetados de por vida de no ingresar a los estadios. Colocaron cámaras en los estadios y 5.000 hinchas, alrededor de 5.000 hinchas fueron enjuiciados. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno nacional, la DIMAYOR acá con todas esas hinchadas, todos esos mal llamados hinchas que son una partida de delincuentes que se escudan para asesinar y hacer desorden. Entonces, eso es lo que deben de hacer. Así como se copia todo lo malo del extranjero, de todo lo que pasa en muchas partes, entonces lo malo es lo que copia acá en Colombia. Así debe hacer la DIMAYOR y el gobierno nacional con toda esa parranda de delincuentes que se hacen llamar hinchas y van a ocasionar violencia en los estadios. Entonces, la persona que quiere ir a ver un partido de fútbol en familia, un partido de fútbol normal, no lo puede hacer porque este poco de bandidos se tomaron los estadios del país, toda esta barra brava. Entonces, así debe hacer la DIMAYOR, debe hacer el gobierno nacional, como hizo esta señora Margaret Thatcher a finales de los 80 y principios de los 90 en Inglaterra con todos esos hooligans. Entonces acá, si alguien ocasiona violencia, se mete al estadio, pelea, pónganle 10 años, 20 años sin ingresar a los estadios, pónganlos, métanlos a la cárcel, pónganles condena. No sanciones a los estadios, no sanciones al cemento, no sanciones a los estadios de fútbol que 4 o 5 fechas y después toda esta gente sigue ocasionando los mismos desórdenes en la mayoría de estadios, no solo de sus equipos locales donde juegan, sino cuando van a jugar sus equipos de visitante a otra ciudad, y así van generando toda esa violencia a lo largo de todo el país. Entonces eso es lo que tiene que hacer la DIMAYOR y el gobierno nacional con todo ese poco de bandidos que se hacen llamar hinchas y son una partida de extorsionistas, ladrones, marihuaneros, viciosos, ampones, todo eso es lo que son. Entonces, el gobierno y la DIMAYOR que se amarren los pantalones con esta violencia que está nuevamente tomándose los estadios de fútbol colombiano, y no en esas ideas absurdas como dijo el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, que hay que volver a poner las mallas en los estadios. No, retroceder lo que ya se obtuvo, volver al pasado nuevamente no tiene nada de lógica. Entonces, pongan sanciones drásticas, metan a la cárcel, veten de los estadios, así como se hizo en Inglaterra con los hooligans, y menos palabrería. Bueno, entonces, esta era mi opinión que quería dar sobre la reciente violencia en los estadios. Los invito a que se suscriban al canal, que activen notificaciones y que estén pendientes cada vez que subo un video.